Hola, ¿qué tal? Les habla Maribel Martínez de León. Hoy voy a estar con ustedes para repasar, para estudiar, para meditar y reflexionar en una porción de la palabra de Dios que es pertinente para todos. Y lo voy a hacer con 3 preguntas iniciales. Número 1. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciono yo cuando llega la crisis, cuando llega el sufrimiento? ¿Cómo le hacemos? Número 2, ¿por qué Dios permite el sufrimiento a sus hijos? Y número 3, ¿cómo podemos estar gozosos en medio de la crisis y en medio del sufrimiento? Para poder ilustrar y contestar estas preguntas, voy a presentarles una historia real de una experiencia que ha marcado la vida, marcó la vida del que la vivió y ha marcado la vida de muchos de nosotros. Este caballero se llamaba Horatio Spafford. Él sufrió la pérdida de su hijo mayor, era un varón, en el 1871. Y después, en el 1873, él iba a viajar con su familia a Europa, pero ¿qué sucede? Decidieron que se fuera la esposa y las cuatro hijas, primero, y él iba más tarde porque fue para el tiempo en que Chicago pasó por uno de esos 2 incendios bien graves y él se tenía que quedar para arreglar algunos de los negocios que estaba todavía inconclusos. Así que dice la historia que el barco estaba específicamente en el Atlántico. Usted sabe que ese es un cuerpo de agua inmenso. Pero lo que ocurrió son cosas que uno no las puede entender. Lo que ocurrió fue que otro barco chocó con el barco donde estaba la esposa y las 4 hijas. Y dice que el barco se hundió, sus hijas perecieron y se ahogaron, y la única sobreviviente fue Ana. Ana fue la única que sobrevivió. Así que ella envió el famoso telegrama, que quizás ustedes lo habrán escuchado alguna vez, que decía en inglés, "Safe alone". En otras palabras, solamente yo quedé salva. Así que este caballero se preparó para ir a encontrarse con su esposa. Imaginen qué crisis, imaginen qué sufrimiento, pero miren lo que el poder de Dios y lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Así que este caballero compró su pasaje, fue al barco y justamente cuando le dijeron dónde había ocurrido el accidente, fue justamente allí, antes de ver a su esposa, que este caballero escribió el himno que yo creo que sí, el mundo entero conoce, titulado en inglés, "It is well with my soul", que en español quiere decir, alcancé salvación y la paz inunda mi alma. Escuche bien en español, alcancé salvación y la paz inunda mi alma. El himno termina, y yo lo tengo a la mano, quisiera leerlo al final, con la esperanza de la venida de Jesucristo. Este hombre había conocido a Dios. Este hombre confiaba en Dios. Este hombre, en medio de la adversidad, tenía gozo hasta tal punto que escribió un himno y se sostuvo por la fe en la seguridad del regreso de Cristo Jesús. Así que les invito a tener unos momentos de oración para que Dios nos capacite de alguna manera, que en medio del sufrimiento nosotros podamos tener en nuestra mente que Cristo lo es todo. Oramos. Padre Santo, gracias porque nos ama. Gracias porque por fe sabemos que usted está a nuestro lado en todo el tiempo, en las alegrías y en las tristezas. Una vez más, Padre Santo, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo los voy a llevar, yo tengo la historia aquí, ¿verdad? Yo los voy a llevar
a otra historia en la Biblia, donde nosotros vamos a ver cómo en medio de la adversidad nosotros podemos tener el gozo que solamente Dios puede dar. Y se encuentra en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, los versos del 23 al 26, que yo quiero leerles. Y dice así: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, en el último, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios bendiga su palabra. Todo el cielo estaba interesado en aquellos hombres que estaban en lo último de aquella cárcel, encarcelados, y que estaban sufriendo por amor a Cristo, por amor de cumplir la misión de llevar el evangelio, y que todas las personas que pudieran tener la esperanza en Cristo Jesús y en su promesa de que Él iba a regresar. Dice que los ángeles fueron enviados a visitarlos a la cárcel, que mientras venían de camino, la tierra tembló, punto. Y las puertas de la cárcel, que estaban asegurados con cerrojos, allá en lo último de aquella cárcel, dice que las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. Las cadenas, todos se cayeron de las manos y de los pies de los presos, y una luz brillante inundó toda la prisión. Así que el carcelero, que estaba en un sueño, se había dormido, despertó con el movimiento de las paredes que se movían de lado a lado. Así que aquellas paredes de la cárcel se sacudían. Todas las puertas de la cárcel se abrieron cuando él se levantó, y él abrió sus ojos y pudo despertar y vio todas las puertas abiertas. Dice que de repente le vino como un temor, un miedo. Era miedo lo que tenía, porque él pensó que todos los presos habían escapado. Así que tomó la espada y estaba a punto justo de matarse cuando escuchó la voz alentadora de Pablo, que decía: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos los hombres, todos, lo dice la palabra, todos estaban en su sitio. Estaba allí aquel hombre sacudiéndose del miedo. ¿Por qué? Por preso que se escapara, era vida que se cobraba. Así que allí estaban todos los presos, con puertas abiertas, pero sin salir, sencillamente ejercido una pared invisible por el poder de Dios. Ay, mis queridos hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos todos en medio de las dificultades? Todos reaccionamos de diferente manera. Pero en este momento yo quiero dejarles saber cuál es la mejor manera en la cual nosotros debemos reaccionar en medio de las aflicciones y de los problemas que nosotros tenemos. Así que algunas veces nosotros pensamos que nadie entiende nuestros problemas y nuestros conflictos. Y muchas veces, muchas personas lo que hacen es que se encierran, porque piensan que su situación es la situación peor que puede existir, que no existe nadie que pueda sufrir como ellos están sufriendo. Pero yo les voy a decir algo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que conocemos, la autocompasión. No debemos depender de la autocompasión para que todo aquel que nos mire
se apiade de nosotros. No parece que esta es la buena o una de las mejores actitudes en medio de la crisis. Es interesante, y usted lo ha visto, y no se olvide de Hechos 16, 23 al 26, que Pablo como Silas no estaban llorando, no estaban lamentándose de lo que le había tocado vivir. Ellos comprendían cuál era su misión. Ellos no tenían una batalla con el enemigo. Ellos no tenían una batalla ni con el Creador de que Él es el culpable, que dónde está, que por qué lo permite. Nuestro Dios está en el mismo lugar que ha estado siempre, buscándonos, brindando su amor, brindando salvación, haciendo un pacto de amor con nosotros por gracia, por fe. Así que ellos no estaban cuestionando al Señor por qué habían sido azotados, por qué los pies estaban metidos en cepo, por qué lo habían puesto en la cárcel, pero en el lugar más oscuro, más hundido, como digo yo, en el final. Y yo te pregunto, ¿y tú? ¿Cantas en medio de tu prisión? Y yo me pregunto, ¿y tú, Maribel? ¿Cantas en medio de tu prisión? ¿Está usted y estoy yo adorando a Jesús ahora mismo en el lugar donde me ha puesto hoy y con las situaciones de hoy y con el problema de hoy y con mi crisis hoy? ¿Estoy yo adorando a Jesús en medio de todo esto? Escuchen, los hombres que cantan en la prisión son los hombres que no pueden ser encarcelados. ¿Escucharon? Lo voy a volver a repetir porque me encanta. Los hombres que cantan en la prisión, en el sufrimiento, en el dolor, en la crisis, son los hombres o mujeres, ¿verdad?, que no pueden ser encarcelados. Usted puede poner a estos hombres dentro de las paredes, dentro de una cárcel fría, sucia. Le puede poner grilletes. Le puede poner en una cárcel, como decimos nosotros, brutal, sin salida. Pero estos hombres que cantan y estas mujeres que cantan en medio de la prisión, escuchen, no están allí. Ellos están sentados con Cristo, al lado de Cristo en cualquier lugar donde se encuentren. Y eso lo dijo Campbell Morgan. Él lo dice así, él es el que dijo, y lo repito otra vez porque no se nos puede olvidar, los hombres que cantan en la prisión son los hombres que no pueden ser encarcelados, mis queridos hermanos. Quizás el cuerpo está en la crisis, quizás el cuerpo está en los sufrimientos, pero nuestra fe nos permite ver por fe que Cristo está a nuestro lado, que nos sostiene, que nos ama, que nos ha asegurado que siempre, no un día, ni dos, ni tres, que siempre va a estar con nosotros. Nos debemos preguntar, ¿qué oyen los que están a nuestro alrededor? Porque Hechos 16, 23 al 26 dice que los presos los oían. Y yo te pregunto y yo te digo a ti, muchas veces nosotros no nos damos cuenta quiénes son las personas que están a nuestro alrededor y cómo nosotros, quizás sin darnos cuenta, sin saberlo, hacemos unos comentarios y contamos una tragedia que puede ser real en nuestra vida, pero que nosotros debemos por fe entender que Dios está a nuestro lado. ¿Qué oyen los que están alrededor que sale de nuestra boca? ¿Alabanzas al Señor o quejas y lamento? ¿Cómo nosotros podíamos hablar del amor de Dios en nuestras vidas a pesar de que estemos en una crisis y en una situación difícil? Dios no le gustaría que nosotros tuviéramos una actitud
de lamento durante todo el tiempo, porque quizás indirectamente le estamos diciendo a Dios, es más, yo creo que sí, indirectamente le estamos diciendo a Dios y a su Hijo amado y al Espíritu Santo, tú no estás conmigo, yo estoy sola. Pero por fe, mi querido amigo y hermano, tenemos que entender que no, que nosotros no estamos solos, que Dios ha estado trabajando por nuestra salvación, porque nosotros lo podamos entender, este acto de gracia, este acto de fe que Él ha hecho en nuestras vidas y que es para todo el mundo, desde que surgió lo que surgió allá en el huerto del Edén. Cada situación nuestra es una situación diferente, pero en cada situación nuestra de crisis o de alegría, nuestros labios lo que deben ser es alabar a nuestro Creador. Es por eso que Pablo nos recuerda, regocijaos siempre en el Señor. Y otra vez te digo, es decir, para que no se nos olvide, nos lo dijo 2 veces y otra vez digo, regocijaos. Lo encontramos en Filipenses 4:4. Así que vemos en lo que sucedió allá en la cárcel que Pablo no hablaba por hablar. Mientras estaba en lo último allá de la cárcel, mientras estaba todo apretado, en vez de estar quejándose para que los demás lo escucharan, él estaba cantando alabanzas a Dios, como lo hizo este caballero en la pérdida de su familia, en la pérdida de todos sus hijos. Jesucristo es nuestra única esperanza. Y nosotros tenemos que, o debemos, Maribel, porque Dios no obliga a nadie, nosotros debemos aceptarlo por fe, tenemos que estudiar. Tenemos que ver la Biblia, tenemos que ver ese plan de salvación desde el plan que Dios ha hecho para nosotros, ese pacto de amor que ha hecho Dios con nosotros está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es el mismo pacto de amor que Dios quiere para que usted y yo seamos salvos junto con toda nuestra familia y con todos nuestros amigos. Así que termino diciéndoles, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, podrán estar presos los mensajeros, pero la oración y la alabanza siempre está libre. Al final, ninguna puerta o cadena podrán detener el poder de Dios para poner en libertad a el que decide buscar de Dios y confiar en Él. Así que no dejes que ni las quejas, ni las críticas, ni el mal humor, ni el desánimo sean los acompañantes de tu vida. No, a eso dile que no. En lugar de eso, llenemos nuestra vida de alabanzas. Levanta la bandera de oración y magnifica el nombre del Señor Jesucristo en medio de la prueba y te aseguro que verás la gloria de Dios. Dios los bendiga grandemente y que juntos podamos prepararnos para ver cara a cara a Jesucristo cuando regrese. Bendiciones, amigos y hermanos.